Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a otro episodio más de Novya. Como siempre estoy aquí, su amiga Adriana Pacheco y mi amiga y cofundadora de este espacio, Adri Ortega. Pues el día de hoy les tenemos un tema muy difícil, amiga. Muy difícil porque es un tema y una situación que viven muchísimas mujeres que no se ve, muchas veces no se ve, muchas veces ni logramos percibir por el exterior. Pero más del 66% de las mujeres en México sufren de violencia. Y específicamente vamos a enfocarnos un poquito más a la violencia psicológica. Esa violencia que no deja moretones, esa violencia que no deja marcas, pero está presente. Y para poder platicar de este tema tan delicado y tan importante, nos acompaña Yendi Escalante. Bienvenida, Yendi. Muchas gracias. Psicóloga clínica, forense y jurídica, la cual se ha especializado en tocar y abordar este tipo de temas con muchísimas mujeres y que hoy vienes, Yendi, a platicarnos, a enseñarnos, a compartir con la audiencia que podamos tener este tema como muy identificado para poder tanto autoayudarnos y poder ayudar a las que nos escuchan. Adri, ¿cómo ves, amiga, el tema de hoy? Me encanta. Y pues ahora sí que, Yendi, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Y estoy muy emocionada porque este tema me apasiona de verdad. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos, pues ahora sí que guiándonos? ¿Cómo podemos reconocer que lo que vivimos no es amor, sino control? O sea, ¿qué podemos hacer si sospechamos que una amiga o un familiar está en esta situación? Y sobre todo, ¿qué herramientas prácticas existen para recuperar nuestra fuerza? Entonces, fueron muchas preguntas. Vamos a empezar una por una. ¿Qué te parece? Si comienzas tú, Adi. Entonces, si quieres, Yendi, muchas mujeres llegan a ti. ¿Y cómo les enseñas a identificar esa violencia? Bueno, yo creo que importantísimo, muchas gracias a ambas por la invitación y para mí es un honor estar aquí con ustedes, gracias. sobre todo hablando de este tema tan importante. Y Adri, como comentas, ¿no? Llevo ya varios años trabajando en el tema y me he topado con muchas personas que me preguntan qué es la violencia o incluso el discurso de es que ya está de moda hablar de la violencia, ¿no? Que ahí dices, no, no es una moda. La violencia es un fenómeno sociocultural que ha existido durante muchos años, que ha impactado a la sociedad, que ha impactado a las mujeres desde hace muchísimos años, que se ha normalizado de manera culturalmente, que se ha normalizado de manera social y por eso anteriormente hablar de la violencia era un tabú. Anteriormente mencionar acerca de los tipos de violencia y las modalidades de la violencia, que es muy importante saber acerca de ello, era algo que se demeritaba. De hace muchos años, como tú bien sabes, trabajé como psicóloga forense en la fiscalía, en una de las fiscalías, y de repente me tocaba escuchar, no, bueno, es que si no trae golpes, no se ven las lesiones, no hay violencia. Exactamente. Y se demeritaba totalmente todos los demás tipos de violencia. Entonces, a las preguntas, ¿no?, que ustedes me planteaban en este momento, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? Lo primero es informarnos. El saber es poder. Tener la información acerca de qué es violencia nos ayuda a eliminar todos los mitos que hay acerca de ella. Y al poder eliminar mitos podemos tener un panorama más amplio y más claro. De repente cuando me toca trabajar con alguna persona en consulta y le digo, bueno, ¿has visualizado que esto es violencia? Muchas veces puedes ver sus caritas en cómo dudan si realmente es violencia lo que están viviendo. O sea, entonces sería empezar, Yendi, de qué es violencia. O sea, realmente tener muy claro nosotras y la audiencia y sobre todo la juventud, como bien dices, Yendi, como que se normaliza, pero cuando te toca verla o tratar o sea, más bien vivirla, que espero que, bueno, nos gustaría que no la vivamos, pero desafortunadamente sí se vive, ¿cómo identificarla, no? Entonces, ¿qué nos podrías decir, Yendi, qué es la violencia? Para que entonces empecemos de ahí.
La violencia es cualquier acción que daña a una persona, ¿ok? Ahora, vamos a definir puntos muy específicos, ¿ok? Hoy estamos abordando el tema de violencia psicológica específicamente hacia las mujeres. Sí. Entonces, la violencia es cualquier acción, acto que daña, somete, lesiona, afecta a una persona. Sí. Ahora, vamos a dividirlo en violencia de género y violencia hacia las mujeres. Y nos vamos a dirigir específicamente a la violencia psicológica o la violencia de género, desde que parte también de ahí la violencia psicológica hacia las mujeres. ¿Okay? Perfecto. Entonces, vamos como a encaminar hacia esta parte. ¿Okay? Muy bien. La violencia de género es todo tipo de violencia que está dirigida hacia un género en específico, basada en todos los estereotipos de género. Me voy a ir a puntos como muy básicos. ¿Qué es el género? Es la construcción social, toda aquella pauta que nos da la sociedad de lo que alguien por su género debería o no debería de hacer. ¿Okay? Biológicamente existen dos sexos, hombre, mujer. El género es la construcción social. A lo largo de toda la vida, cuestiones sociales, culturales, se han establecido cuáles son digamos que... el género, o cuáles deberían ser. O sea, cuáles son aquellas funciones que debería tener cierto género, ¿no? No vamos a ahondar muchísimo más en el tema de género, sino me voy a ir nada más a esto en específico, porque nos llevaríamos todo un capítulo más. O quién sabe cuántos episodios. Exactamente. Pero me voy a ir específicamente a dos géneros. No es que solamente esos existan, sabemos que ahorita hay mucha investigación al respecto, sabemos que podemos visualizarlo desde un punto en donde ya aceptar, integrar es muy importante para no discriminar, pero específicamente me voy a ir a lo que socioculturalmente nos ha impactado mucho, que es la construcción social del género femenino y masculino. Lo que se debe de hacer si nace siendo hombre, y hago comillas, porque no es que así sea, pero crecemos escuchando eso. Lo que se debe de hacer si creces siendo mujer, ¿no? Entonces, derivado de estos estereotipos de género que pasan de generación en generación y que no nos cuestionamos muchas veces, es que empiezan a haber normalizaciones de la violencia, ¿ok? Ejemplo, mi generación, ¿no? Quienes son contemporáneas mías. Las que la vean y van a saber. Exacto. A lo mejor en nuestra época, o sea, cuando éramos niñas, el pensar en estar en algún deporte no era bien visto, ¿no? Venía la etiqueta de, ¿cómo vas a querer jugar fútbol? Si el fútbol es para niños, ¿sabes? Los deportes no tienen un género. Así es. ¿Okay? Entonces, derivado de esto, y lo pongo únicamente como un ejemplo, ¿ok? Derivado de esto, si yo era una chica de 8, 9 años que quería jugar fútbol, porque me gustaba el fútbol, porque además crecí con un papá al que le gusta el fútbol, porque además correr, el fútbol era parte de tu vida. O sea, y yo sentía que correr era lo mío y decía, me siento con toda la capacidad y la aptitud de esto. De repente por ahí parecía muy normalizado o muy común que alguien viniera y me dijera, ¿cómo quieres jugar fútbol? ¡Qué horror! Vamos a dudar de tu femineidad, porque quieres jugar fútbol. Este es un ejemplo de un estereotipo de género que está basado en una construcción social y que definitivamente lo que hacía era sustentar burlas, críticas, humillaciones hacia la persona de esa niña que simplemente quería practicar un deporte. Este es un ejemplo de cómo la violencia psicológica, que son esas burlas, críticas, humillaciones, devaluaciones, aparecen basándose en un estereotipo de género que encuadra perfectamente bien en la violencia de género. Entonces, Yendi y Adri, me voy a dar mi opinión y posteriormente nos aportas la tuya. Yo, con lo que acabas de explicar, entiendo que por generaciones, y esto viene por educación de generaciones y de épocas, si yo era niña, tenía que encajar en lo que la sociedad determinaba que eran mis actividades, mi rol y mi comportamiento. Yo me salía de ese rol o de lo que la sociedad esperaba, podía yo recibir o inclusive estaba bien visto criticar lo que no encajaba en el estereotipo marcado por la sociedad, como dijiste, ¿no? La niña ballet, la niña cosas
delicadas, costurar, tejer, lo que sea, que vaya dirigido a la mujer. Si la mujer o el hombre querían hacer algo diferente, te ataco porque estás yendo en contra de lo que la sociedad está dictando, ¿no? Exactamente. Entonces es la violencia de género. Exactamente. Tal cual encuadramos la violencia de género. Es violencia dirigida hacia un género específico porque hay todo un trasfondo de una estructura sociopolítica, cultural, que sustenta esto. Me encantaría decir que ya no pasa, pero la realidad es que lo seguimos viendo al día a día, ¿no? Entonces, entender la violencia es muy importante desde el punto en el que no es solamente un tipo de violencia, sino existen varios tipos, varias modalidades de violencia y que entre estos tipos y modalidades de violencia también se pueden dirigir hacia la violencia de género. Correcto. Y entonces, esta explicación que nos diste de violencia de género, dejarla clara y que la audiencia, esperamos, pueda haberla entendido. A mí me quedó súper claro, gracias. Pero, Yendi, queremos en este episodio dirigirlo un poco más hacia la violencia hacia las mujeres, específicamente hacia las mujeres. Y no es por minimizar a los varones. Entendemos que también ellos sufren un tipo de violencia. Explícanos, por favor, qué tipos de violencia existen, para que entonces lo podamos o sea, más bien, decir y posteriormente lo podamos encaminar a una. Claro que sí. De hecho, es súper importante que las personas que nos escuchan, que nos ven, sepan que no existe solamente un tipo de violencia. Existen varios tipos de violencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces al esperar, y como el ejemplo que dábamos hace un rato, ¿no? Si no hay moretones, si no hay lesiones, no es violencia, eso aumenta este mito de la violencia solamente deja marcas. No. Existen diferentes tipos y modalidades de violencia. Y esto está legislado, no es algo que simplemente vienen autores desde la psicología a establecer, sino hay estudios que basan desde la parte psicológica, antropológica, social, que se han dirigido hacia poder entender cuáles son los tipos y modalidades de violencia. Entre los tipos de violencia tenemos la física, la psicológica, la patrimonial, la económica, la sexual, el tipo más alto de violencia que es la feminicidad, de violencia de género. También podemos ver la estética, la obstétrica, la simbólica, la digital. O sea, hoy por hoy la investigación acerca de las violencias ha avanzado muchísimo y hay muchísimos especialistas en el tema, reitero, no solamente psicología, sino medicina, sociología, antropología, derecho, trabajando en conjunto y a la par para que las personas podamos y visibilizar todos estos tipos de violencia, que antes se encuadraba en una, solo se le daba un nombre. Y aquí viene algo bien importante. Lo que no se nombra, no se visibiliza. Lo que no se visibiliza, no se aborda. Lo que no se aborda, por supuesto, que no se tiene un avance con respecto a esto. Entonces, entre los tipos, tenemos todos estos tipos de violencia. Entiendo que en el capítulo de hoy vamos a trabajar acerca de la violencia psicológica, pero también quiero acotar lo siguiente. También hay modalidades, modalidad familiar, modalidad de pareja, modalidad institucional, modalidad laboral. Entonces, una mujer puede estar viviendo violencia física, psicológica, económica, en modalidad familiar. O puede estar viviendo violencia física, psicológica, en modalidad laboral. Entonces, es un tema en donde hay muchísimo que saber y por eso les decía al principio de esta emisión que el conocimiento es poder. Claro. Una de las mejores herramientas para identificar que estoy viviendo violencia es empaparme del tema, para poder saber que a lo mejor yo no me había dado cuenta que esto podía ser violencia simbólica. Y ahí está. O no me había dado cuenta que esto es violencia psicológica, porque además quien está ejerciendo esa violencia hacia mi persona la justifica, la normaliza, incluso me hace dudar si es violencia lo que está ejerciendo hacia mi persona. Ay, Yendi, me impactó, no sé, Adri, tú, o sea, estoy de verdad en shock de saber, de escucharte, todas las variantes de la violencia que existe. Y que como bien dices, si no sabes, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo me ayudo y cómo ayudo? Exacto. Y fíjate que ahorita, cuando estábamos hablando antes de grabar el episodio,
yo en mi cabeza habían, según ya yo con más sabiduría en base a mi experiencia anterior, pues habían dos, ¿no? La violencia psicológica, la emoción psicológica y la violencia física. O sea, según yo nada más habían dos. Entonces, ahorita que has mencionado todas estas, pues, o sea, estoy asombradísima, como dijo Abby, porque no, nos falta mucho más información. Nos falta Y te bastante. agradecemos, Yendi, o sea, te agradecemos el dar todo este abanico de, ojo, atención, alerta, o no sé cómo poner así en signos rojos de admiración. Aprende, o sea, date conocimiento Claro. de lo que es la violencia para que entonces, como bien dijiste, Yendi, podamos conocer qué violencia estoy viviendo, qué violencia probablemente está llegando a mí y tener las herramientas de defenderme. O sea, la verdad es que me asusta, Yendi. Me asusta pensar que, híjole, existen tantas maneras de violentar a las personas, que seamos violentados y que inclusive nosotros, Yendi, creo que todavía está peor, que no identifiquemos que estamos violentando a otros porque no sabemos lo que estamos haciendo. Claro. Y esto que dices, Adri, es bien importante, identificar nuestras violencias. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta y replicamos un patrón violento. Muchas veces con esta normalización de la que hablaba hace un momento, llevamos a cabo conductas que son conductas de violencia. Es bien importante esto, verlo desde un punto muy objetivo y sobre todo cuando voy a identificar mis violencias, las que yo genero, verlo desde un punto muy analítico, pero sobre todo desde un punto con mucha conciencia, no desde la autocrítica, no desde el autorreclamo, no desde la parte de autocastigarme o autosabotearme, sino desde un punto muy amorosamente. Sí. ¿Por qué? Porque llevamos una vida escuchando y estando bombardeadas en el entorno de frases, normalizaciones acerca de. Si ustedes quieren saber un poquito más acerca de los tipos y modalidades de las violencias, existe una ley, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley está en los dos puntos, la federal y la estatal. Ustedes pueden entrar por internet, clarifiquen que sí sea la última actualización 2025, y ahí lo googlean, les va a bajar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, y ahí ustedes pueden ver la bibliografía que, bueno, se ha tomado para legislar, porque hoy por hoy la violencia es un delito. Ya no es como antes, que nada más es algo de lo que se habla y en las familias tenemos que cuidarnos. O sea, para mí es importante que las mujeres que hoy nos escuchan, porque ya lo encuadramos hacia violencia hacia la mujer, que sepan que la violencia es un delito, que está sancionada, que hay instancias, instituciones gubernamentales, municipales, estatales, que están dirigidas a trabajar con la temática de las violencias, que les proporcionan a las mujeres asesoría jurídica, psicológica, acompañamiento de trabajo social, para todo esto que implica ser alguien que está viviendo violencia o que por muchos años de su vida vivió violencias y está empezando a identificarlas. Wow. Pregunta. Perdón. Por ejemplo, cuando una como nosotras, aparentemente que no conocemos mucho sobre el tema, porque siento que es algo que hay mucho estigma, todavía hay mucho así como que no lo digas, no se habla. ¿Qué podría darle a una mujer, por ejemplo, la idea de que lo que está viviendo es violencia si no tiene ninguna idea? Para ella, la violencia es, me tienen que pegar físicamente para que sea categorizada como violencia. ¿Qué tal si ni siquiera está en su radar, pero está sufriendo violencia? ¿Hay algún tipo de, no sé, como que algo, no sé si llamarlo tipo, o sea, algo clave para una mujer de una manera, ya sé que es muy difícil generalizar porque hay tantas, ahora sí que tipos de violencia y modalidades, pero hay algo que sobresalga, ahora sí que entre todas, para que una mujer que escuche esto diga, ah, caray, no me había dado cuenta, pero quizás estoy yo sufriendo de violencia. ¿Hay algo un punto que las ayude a identificarlo? Ajá. Yo creo que mucho es cómo te vas sintiendo. En el fondo te das cuenta que algo no está bien. Puedes venir de un entorno familiar, de la familia de origen, en donde
hubieron patrones violentos que se fueron replicando y se normalizaron. Quiero dar un ejemplo que me gustaría que no se tome como algo con lo que estamos de acuerdo, ni que estamos cuestionando la parte social, sino que es un ejemplo de algo que lleva a normalizar desde mucho tiempo atrás, ya a veces desde la familia de origen bien, ¿no? Okay. Algo muy, muy de la región, muy de la península. Te casas, es tu cruz. Ay, es tu Te cruz, toca cárgala. cargarlo porque es tu cruz. Tú lo elegiste. Y no importa lo que estés viviendo, fue tu elección y te toca. Y no estoy hablando desde un tema religioso, Sí. aclaro, estoy hablando desde un tema social. Entonces me he topado en mi experiencia profesional con muchas mujeres que me han dicho, pues yo sentía que algo no estaba bien. Yo me daba cuenta que levantarme todos los días y sentir esa angustia en la garganta, en el estómago, ese miedo a qué va a pasar, cómo voy a sobrellevar el día a día, o a lo mejor esta necesidad de no hacer nada para que mi pareja no se enoje, para que él no se pueda incomodar y que con esto todo fluya, esa podría ser una de las primeras señales. Pues no hay golpes, pero no me siento en la libertad de poder elegir, no me siento con la posibilidad de dar mi opinión, no me siento con esta libertad de poder hablar con mi pareja de lo que siento. ¿Por qué? Porque no está permitido. Y cuidadito y yo cuestione esto, porque a mí me enseñaron en mi infancia, lo vi desde mis padres, desde mis abuelos, con los tíos o tías, ¿no? Que esto no se debe cuestionar, que las cosas así son. Pues aquí te estoy mezclando, ¿no? Como dos escenarios. Uno en donde puede ser que alguien creció en un entorno de violencia en donde se ha normalizado. Sí. ¿Okay? A lo mejor no hay violencia física, pero sí hay violencia económica, sí hay violencia patrimonial, sí hay violencia psicológica. Y no se cuestiona si lo que está viviendo es violencia, porque al no haber golpes, lo demás no lo visualizamos, pero no me siento plena, no me siento feliz, libre, no me siento autónoma, libre con respecto a tomar decisiones o a esa sensación de equipo que hago con mi pareja, porque ojo, dificultades todas las parejas tienen. ¿Okay? No existe una sola pareja que no pasa por altibajos. Y aquí el punto es hablarlo, la comunicación, incluso la terapia de pareja, por supuesto, ¿no? Pero si todo esto ni siquiera entra en el radar y yo me siento totalmente anulada con respecto a la dinámica de pareja, ese sería un punto en el que yo invitaría a las mujeres que nos escuchan a preguntarse si esto que estoy viviendo pudiera a lo mejor ser algún tipo de violencia. algún tipo de violencia. Perfecto. Qué interesante, Yendi, qué importante, de verdad. Adri y yo, algo que nos une o que compartimos, pues fue descubrir que vivíamos un tipo de violencia en nuestros matrimonios pasados y que nos tomó mucha fuerza, mucho valor y como bien dices, algo en ti, y estoy segura, Adri, que te pasó, decir, no, esto no encaja, esto no está bien y se siente, Yendi, no hay manera que los que nos escuchan nos digan, no, pues no siento nada. O sea, si no, incluso lo somatizas. Esos dolores de cabeza imparables, esa gastritis, ese colon irritable que todo el tiempo está, ese insomnio constante, esa angustia que no entiendes de dónde viene. Tu cuerpo te está diciendo tu cuerpo algo. habla. Lo que tu voz no dice, tu cuerpo lo habla. Y de verdad que nosotras dos creo que somos testimonio de eso, Yendi, testimonio vivo de decir, había algo que no estaba bien. Y cuando tomas la decisión de decir, me quiero ayudar, quiero saber, quiero ayudarme, porque al final todo empieza con esa decir, me quiero sentir mejor, quiero entender lo que está pasando. Y eso te lleva a un autoconocimiento, decir, ok, y como bien dices, cuando recurres a la ayuda profesional, te van dando herramientas que aprendes a inclusive defenderte de esa agresión, que ahora la ves como agresión, que aprendiste a identificarla y que antes era, me callo, mejor no interrumpo. Me enseñaron a quedarme callada y solo obedecer cuando lo que hago y lo que nadie me escucha, ¿no? Es triste, Yendi, pero al mismo tiempo, qué bueno que ahora
podamos tener la oportunidad de aprender, ¿no, Adri? Totalmente. Y otra cosa, Yendi, que me gustaría que habláramos, si nos puedes compartir, porque yo nací en México, crecí en México hasta mis 24 años y luego me fui a Canadá. Y una de las cosas que yo me acuerdo, creo que él, mi expareja, su tipo de violencia era realmente psicológica. Yo era la que tenía un tipo de violencia un poquito más, pues, física, ¿no? O sea, me da vergüenza aceptarlo, pero sí. Entonces, yo me acuerdo que uno de mis patrones de comportamiento, por ejemplo, era si mi esposo, yo era muy celosa, muy celosa, ¿no? O sea, obviamente había ahí una historia de por qué yo era celosa y pues era yo muy insegura. Y yo me acuerdo que cuando él no me celaba, yo me enojaba mucho porque yo decía, es que no me amas. O sea, no, o sea, si no me estás controlando, si no me estás encelando y todo ese tipo de cosas, es que no me quieres lo suficiente. Hasta que dejé la relación y que pude ver las cosas desde otra perspectiva más amplia, me di cuenta pues, de la toxicidad de eso. Y pues yo estaba siendo violenta, o sea, y puedo mencionar otros tipos de casos en la que siento que fui, pues ahora sí que abusiva, ¿no? Entonces, me encantaría que algo que yo noto en mi cultura ya estando de fuera es ese patrón de comportamiento que generalmente yo lo percibo as muy violento, o sea, ves las telenovelas, ves las películas y que generalmente confundimos con, bueno, es que si no me quieres, si me amas vas a hacer esto. Si realmente me quieres, estas son las acciones que debes de tomar. ¿Puedes hablarnos sobre eso, sobre esos mitos de amor y cómo están conectados con la Violencia. violencia? Ok, bueno, escuchándote, Adri, me remonta mucho a los mitos del amor romántico, ¿no? O sea, justo lo que tú mencionas, ¿no? Algunas novelas, algunas películas, algunas caricaturas con las que crecemos, ¿no? Nos llevan mucho a esta visión de que hay ciertas formas de expresar el amor y si esas formas de amor no se representan, entonces la persona no me está amando y pues, a mí me toca pelear por eso, ¿no? Pelear por lo que a mí me corresponde. Aquí hay que entender varias cosas, ¿no? O sea, los mitos del amor son justamente eso. El más común, el amor todo lo puede. A ver, el amor es un sentimiento maravilloso, no cabe duda, hay amor hacia los padres, hacia los hijos, hacia las parejas, definitivamente. Pero una relación de pareja sana, estable, no se sustenta solamente con el amor. Tiene que estar complementada con otros elementos como la confianza, el compromiso, la comunicación, la lealtad, ¿no? Entonces, Adri, esto que tú comentabas, ¿no? Acerca de si no me cela, no me quiere, fíjate, trae dos cosas. Replicaste un patrón de violencia psicológica que traías arrastrando de mucho tiempo atrás y lo uniste con un mito del amor romántico, ¿ok? ¿Por qué? La violencia psicológica, para ponerlo sobre la mesa, es ese tipo de violencia que conlleva críticas, humillaciones, devaluaciones, insultos, incluso anular a la otra persona, ¿ok? Entonces, cuando algo a mí no me gusta, no me agrada, me incomoda, me inquieta, ¿qué es lo que hago? En la realidad, alguien que ya ha tomado terapia, lo que busca es, número uno, analizar por qué me incomoda, por qué me inquieta, por qué me está generando, qué me está abriendo emocionalmente. Una vez que identifico que hay ahí, bueno, me doy cuenta que esto es mío y que esto puede venir de la interacción y entonces abro el canal de comunicación con mi pareja y así quedamos. No estoy sintiendo que soy tan importante para ti porque a lo mejor a mí me gustaría que esto se dé de esta manera. Y al hablarlo con mi pareja, a lo mejor es como a ver, que no te demuestre el amor como tú quisieras que te lo demuestre, no quiere decir que no lo sienta. Y ahí hablaríamos de un canal de comunicación que no tendría que llevar a este punto de pelear porque no me cela, ¿ok? Ahora, regreso a tu ejemplo, Ana.
si no lo he trabajado en terapia y sigo con todas estas réplicas de la violencia psicológica que he vivido en toda mi vida y que nunca me la cuestioné, a la par que los mitos del amor romántico, aquí viene esta parte. A ver, si tú no me estás dando el amor como yo quisiera, entonces te voy a dejar de hablar. Tremenda muestra de violencia psicológica, la ley del hielo. El anular a la otra persona, porque la otra persona no está haciendo como yo quiero o como yo necesito que sea. Y si la otra persona sigue sin responder, sin accionar como yo esperaría a que accionara, entonces paso al siguiente nivel de violencia, que es a lo mejor la física, ¿ok? Y empiezo a empujar, y empiezo a porrear cosas, ¿no? Entonces, para mí, esta es una réplica de violencia, tanto física como psicológica, que se ha normalizado, ¿ok? Sí. Y el mito del amor romántico es, él o ella tiene que hacerme caso, porque yo soy su pareja y porque yo tengo que estar por encima de cualquier cosa que a él o a ella le interesen. Ese es un mito del amor. Entonces, fíjate cómo estos dos en conjunto llevan a justificar escenarios de violencia. Los celos, por ahí hay muchas definiciones, ¿no? De qué son. En realidad, los celos, la persona que siente celos tiene que trabajar en su persona que está generando esa sensación que le llama celos. Tú bien mencionaste hace un momento, por inseguridad, porque a lo mejor yo estaba muy acostumbrada a escuchar en mi infancia, en mi adolescencia, que alguien decía, es que si te celas porque te quiere. En las películas muchas veces vi un episodio de celos gigante, le hizo sentir a tal persona que era muy amada por su pareja. Esos son mitos, ¿ok? El amor no mata, el amor no daña, el amor no lastima. El justificar acciones violentas en nombre del amor es algo que por muchos años se ha hecho. Pero los celos que dañan y que matan no son amor, bajo ninguna circunstancia. Es un poco autocontrol, es una poca capacidad de poder identificar y manejar mis emociones. Y en nombre del amor lo justifico trayéndolo a un escenario en donde no estoy teniendo la capacidad de identificar qué está pasando en mí, qué es mío, qué yo tengo que trabajar y qué hay que trabajar en conjunto con mi pareja. Claro. Y esto ocasiona que la otra persona no perciba esta violencia como violencia, ¿no? Sino que es, ay, me ama, ¿no? Bueno, si nos topamos con alguien, perdón que te interrumpa, si nos topamos con alguien que está en el mismo canal, ¿okay? Que a lo mejor también trae todo ese bagaje de normalizar violencia, pues por supuesto que incluso puede llegar a un vínculo en donde la violencia va en aumento. Y eso es bien importante, ¿eh? La violencia siempre va en aumento. A mí de repente mis consultantes me dicen, Jem, pero es que solamente hay un tipo de violencia que me llega. La realidad es que no. Y hay muchas autoras y autores que hablan acerca de ello. La violencia no viene solamente un tipo. Generalmente vienen en conjunto varios tipos de violencia. Que identificamos solo una es diferente. Y otro punto es que la violencia siempre va en aumento. Siempre. Y ese es lo peligroso, ¿no? O sea, y si yo lo pongo, por ejemplo, en la audiencia, Adri, ¿cuántas mujeres deben estarse preguntando, como dijiste al inicio, ¿cómo puedo ayudarme? ¿Cómo puedo ayudar a alguien? Y que muchas veces la violencia, Yendi, aparte de que va en aumento, como lo acabas de aclarar, es va haciendo un daño como, o sea, así como aumenta, yo creo que el daño también aumenta en ti, ¿no? Ansiedad, depresión, aislamiento, inseguridades, miedos, y empiezas a desencadenar una serie de emociones que se vuelven muy complicadas de manejar. Así es. ¿Cómo podríamos, o sea, al menos, porque, bueno, un dato aquí que tengo es que el 88.4% de las mujeres, Yendi, que viven violencia, no la denuncian por miedo, desconfianza institucional o vergüenza. ¿Cómo podría, o sea, me queda claro que cuando nos dijiste algo mal en ti, háblalo, ¿no? Trabájalo. Así es. Pero pues no es como que lo trabajo una vez y ya, ¿no? No, hay que darle un seguimiento, ¿no? O sea, es decir, ya tomé el curso de violencia y ya estoy, o sea, tú como terapeuta, Yendi, que te topas con
tantas mujeres, a lo mejor hablando de mujeres, que hay que como que recordarlo y volverlo a poner sobre la mesa, ¿no? O tener el tema muy, muy de aquí, muy enfrente de la cabeza y tenerlo muy, muy fresco para reconocerlo cuando pasa. Así es. Si tú eres alguien que esto te está haciendo match con algo, busca ayuda. Una de las principales secuelas de la violencia psicológica justamente es el miedo, la vergüenza y la culpa. Nos empezamos a cuestionar, ¿será que yo lo ocasioné? ¿Será que yo lo generé? ¿Será que tiene razón la persona que me está violentando al decirme que yo me busco que me hable así, que yo me busco que me humille, que yo me busco por mis conductas, que me hable de esa manera o que me deje de hablar? Cada quien es responsable de cómo reacciona ante los enojos. No puedes responsabilizar a otra persona de tus reacciones porque tus reacciones son un conjunto de acciones que vienen desde la dinámica de tu personalidad. ¿Ok? Entonces, si yo hoy por hoy me estoy dando cuenta que, pues, ese sentimiento de culpa que tengo porque la persona con la que estoy, mi pareja, sea hombre, sea mujer, o en específico, estamos hablando de la violencia hacia las mujeres como tal, esa culpa que siento cada vez que me insulta, pues a lo mejor hoy por hoy me estoy cuestionando que no sé si es tan justo que me culpe a mí misma, pero también me da vergüenza. ¿Cómo voy a llegar y le voy a contar a alguien? Esto lo escucho mucho, ¿no? Ay, sí. ¿Cómo voy a llegar y le voy a contar a alguien que no me conoce lo que está pasándome? Y luego viene la parte de la vergüenza. Qué vergüenza decirle que desde hace 2 años, desde hace 7 meses estoy viviendo esto y no me he movido de ahí. Ahí les pido, por favor, a las personas que nos escuchan, a las mujeres que nos escuchan, que busquen ayuda. Las personas que trabajamos en esto tenemos todo un proceso de formación y estamos capacitadas para entender que si no has podido salir de un vínculo violento, no es porque no quieres, es porque hay toda una serie de factores emocionales, psicológicos y sociales que no te han permitido salir de ahí. Y aquí puedo mezclar 2 cosas bien importantes que aplican para todos los tipos de violencia, que una de ellos es la indefensión aprendida. Cuando una mujer lleva muchos años viviendo violencia, llega a introyectar esa sensación de que no va a haber nada ni nadie que me pueda defender de la violencia que estoy viviendo. Y entiéndase, nada ni nadie, no va a haber ninguna institución, no va a haber ninguna persona que me pueda genuinamente ayudar. Y esto viene justo de los episodios constantes de violencia psicológica. Yo he escuchado con muchas consultantes que de repente el discurso viene, pues llama a la policía, a ver si te van a hacer caso. Sí. Y entonces eso va entrando y lo voy introyectando y esta indefensión aprendida se empieza a robustecer con otro escenario que es el aislamiento que bien mencionaste, Adri. Como hay culpa, como hay vergüenza, me empiezo a aislar de la familia, de mis redes de apoyo. Ay, Mis familiares a lo mejor se agotan de no entender por qué si estoy viviendo violencia, regreso. Porque salir de un vínculo violento es un proceso que lleva tiempo. Y aquí, quienes somos amigas, familiares, conocidas de mujeres que viven o que han vivido violencia o que en este momento están en un episodio violento, entendamos que cada una tiene un proceso diferente, que los tiempos de cada una son diferentes, que procesar mis emociones, el entender todos estos estereotipos de género que me llevan a normalizar la violencia en la que vivo, lleva un tiempo diferente para cada personalidad. Entonces, yo puedo muy amorosamente llegar contigo, Adri, y decirte, amiga, yo veo que lo que tú estás viviendo es violencia, ¿qué haces ahí? Salte. Y a lo mejor mi amiga en ese momento no está lista para visualizarlo como yo lo visualizo desde afuera. Eso no quiere decir que esté demeritando tu ayuda. Eso no quiere decir que no quiere escucharte. Eso no quiere decir que le guste estar en un vínculo violento. Posiblemente eso simplemente está siendo el inicio de ese choque de esas ideas y esa normalización con la que ha vivido tantos años, incluso desde la familia de origen, como el ejemplo que dábamos hace un momento. O sea, ¿qué puedo hacer si yo me doy cuenta que mi amiga, mi comadre, mi vecina, mi hermana, mi tía, mi prima están viviendo violencia? Ser una red de apoyo, estar ahí,
escuchar, entender, no juzgar, porque cuando juzgamos, revictimizamos. O sea, fomentamos el mejor me callo, el mejor no lo digo. Exactamente, y el aislamiento se da de una manera más fuerte. Entonces, vuelvo al punto en el que si el generador de violencia te dice, llama a la policía, ni te va a hacer caso, llama a tus familiares para que veas que ni siquiera van a venir, la indefensión aprendida aumenta. Y entonces es como un reforzador. Lo voy reforzando, lo voy haciendo cada vez más fuerte y te voy haciendo más chiquita. Exactamente. Entonces, si nosotras no conocíamos qué es la indefensión aprendida, hoy por hoy ya lo sabemos. Y si esta amiga a la cual ya le dijiste tantas veces que lo que vive es violencia no se va, posiblemente no es que no confíe en ti, sino que la indefensión aprendida está muy arraigada y que puede ser que lo vio desde la infancia y que a lo mejor se queda con esa idea de que mi abuelita, mi mamá, mis tías vivieron así. Claro. Y pudieron, ¿no? y siguen vivas. Pero hoy por hoy, para no hacerlo. Esas tías, esas abuelitas, ¿cuántos padecimientos tienen? Sí. Porque, obviamente, el vivir en un entorno de violencia impacta. Las secuelas son físicas, psicológicas, es estar constantemente en alerta, vivir con miedo. El estrés se vuelve un estrés crónico, que ya pasa a la parte fisiológica. Estamos hablando de un desborde constante de químicos cerebrales, como si estuvieras en una situación de estrés tan fuerte como estar en medio de un temblor. O sea, imagínate. Todo el tiempo en modo sobrevivencia. Claro, el cortisol. Tu cuerpo desgastado, agotado, acabado. Exactamente. Y les podría hablar de tantos casos. Uno que tengo muy cercano, de una paciente mía que su mamá vivió muchos años violencia física, psicológica, patrimonial. Obviamente esto le desencadena muchas situaciones físicas de salud. Su mamá fallece, el papá se queda con la pensión de la mamá. En que fallece, el señor violento, por supuesto, rehace su vida y ahora violenta a la nueva persona, pero vive de la pensión que le dejó la primera pareja a la cual violentó tantísimos años. Y no estoy diciendo que solo haya sido eso, pero una gran parte de sus afecciones médicas se derivaron de la violencia que vivenció. Entonces no les pasó nada. O sea, tendríamos que ver qué es lo que ha habido, que a lo mejor, pues, porque no había la información que hoy tenemos, no podían ver. Nosotras sí. Hoy por hoy ya tenemos ese acceso a la información. Ya podemos ser redes. Podemos ser redes que con amor, con paciencia, con comprensión, entendamos que la empatía sobre todo, que ahí está la indefensión aprendida. Y también hay otro punto, el ciclo de la violencia. Es bien difícil de entender el ciclo de la violencia, pero ahí está. Y ahí existe. Hay una autora que habla de esto, que es Leonore Walker, quien le interesa el tema, busque bibliografía acerca de, y que nos habla de que la violencia consta de 3 etapas, y que esas 3 etapas van en conjunto. La primera etapa, y brevemente lo voy a explicar, la primera etapa es la de acumulación de tensión. En la relación de pareja empiezan a haber una serie de circunstancias que a quien genera la violencia le van acumulando esta tensión. La segunda etapa es la de explosión violenta. Y aquí vienen todos los tipos de violencia: física, psicológica, económica, sexual, patrimonial, feminicida, de hecho, ¿no? Cuando los tipos de violencia que se dieron no llegan al feminicidio, la mujer sigue con la pareja, viene la tercera etapa, que es la más difícil y la más complicada, y en la que se requiere más empatía y más acompañamiento sin juzgar ni revictimizar. La tercera etapa es la etapa de luna de miel, en donde el generador de violencia llega y se arrepiente. Y dice, voy a cambiar, no lo voy a volver a hacer. Y empieza a hacer pequeños cambios. Empieza a hacer cambios, y la mujer que lleva tantos años esperando esto, dice, ahora sí se va a dar. Ahora sí viene ese cambio real. Ahora sí está listo para demostrarme cuánto me ama. Pero a ver, siempre les doy este ejemplo a las personas a las que les doy talleres, pláticas o incluso psicoterapia. Una persona que quiere cambiar, si no busca la ayuda pertinente para que ese cambio se pueda dar, es muy complicado que ese cambio sea genuino, duradero y real. Y no con esto les estoy diciendo que desconfíen de los cambios, no. Pero si hablamos de alguien que es violento y que
replica constantemente un patrón violento de conductas, definitivamente es alguien que necesita acompañamiento psicoterapéutico para identificar sus violencias, para soltar esos mitos y estereotipos que sustentan y normalizan esta violencia y para aumentar. Entonces, siempre doy este ejemplo. Imagínate, diciembre, festejé muy bien, subí unos kilitos. Y entonces yo digo, tengo tantas ganas de cambiar mis hábitos alimenticios, pero tantas ganas que ahí voy, pero no hago nada. ¿Voy a cambiar esos hábitos alimenticios? No. A menos que busque la ayuda pertinente o correspondiente, la asesoría pertinente. Sí. ¿Y sí puedo cambiar esos hábitos alimenticios? Sí. Pero repitiendo lo mismo que hice tantas veces antes, no se va a lograr. Entonces, para que una persona que genera violencia cambie, se necesita todo un apoyo y acompañamiento profesional, psicológico e incluso muchas veces psiquiátrico o neurológico, sin estigmatizar ni psicopatologizar la conducta violenta. ¿Por qué? No toda persona que comete violencia, o sea, que lleva a cabo conductas violentas, tiene un trastorno. No. Ok. Hay quienes son patrones de personalidad que son desadaptativos y se pueden modificar totalmente. Claro. ¿No? O sea, yo creo, Yendi, que como tú dices, quien quiere cambiar, quien reconoce que es una persona violenta, pues como todos tienen derecho a arrepentirse y mejorar, ¿no? Pero como dices, ¿qué vas a hacer para lograrlo? ¿Qué recursos vas a tener? ¿A qué profesionales y qué atención vas a recibir que te pueda sacar de ese círculo? Yendi, te escuchaba yo hablar y de verdad tocaste puntos tan importantes que personalmente quiero compartir los que yo viví para que la audiencia de verdad sí pasa. Yo estuve en una relación donde todo me callé. Ni mi mamá, ni mi papá, ni mi mejor amiga sabían lo que yo vivía. Cuando yo decido buscar ayuda, realmente lo hice solita. Posteriormente llegué a ayuda ya más específico, personalizada. Pero en ese proceso era muy difícil que las personas me creyeran. Porque no, ¿cómo? Porque aparte te vuelves muy buena aparentando. Porque como tienes tanto miedo a decir y expresar lo que estás, y vergüenza, ¿cómo voy a decir? ¿O qué van a pensar? ¿No? Todo eso que acabamos de mencionar. Pero yo sí puedo, y les pido de verdad a las mujeres que están en la misma situación que yo viví, busquen a su red de apoyo. Yo estoy segura que si Adri, mi amiga, Elisa, mi otra amiga, mi misma madre, se hubieran enterado de lo que yo estaba viviendo, estoy segura que hubieran dicho, algo está pasando. Amiga, veo esto. Hija, sigo que no estás bien. Y entonces, Yendi, mi cuerpo empezó a llevarme unas migrañas crónicas que acababa yo internada en el hospital, con intravenosa, para desinflamar tanta inflamación cerebral, que eran ciclos que lo viví por más de 10 años o 15 años. Y fíjate, Adi, ahí te haces la pregunta, ¿y si tiene razón esta persona? ¿Y si todo lo exagero? Incluso esta parte de el miedo a hablarlo, la vergüenza de decirlo, viene muy acompañado del siguiente cuestionamiento. ¿Y si tiene razón? Porque a veces esta violencia psicológica viene desde el punto en donde todo lo exageras. Eres muy dramática. Eres una persona tan sensible que ni tú misma te das cuenta que tú estás llevando un tope lo que te está pasando. Entonces, preguntas también nos las empezamos a hacer y nos lleva a decir, a lo mejor sí soy yo, mejor no digo nada. Mejor me calmo, mejor dejo de mover, alborotar el agua. Entonces, fíjate, Yendi, cómo fue el proceso de aceptar que estaba mal. Posteriormente buscar ayuda. Cuando mi red de apoyo se entera, definitivamente de quien recibo el primer apoyo fue de mi madre. Recuerdo perfecto cómo ella se quedaba con mis 3 hijos en lo que yo pagaba consultas de 20 pesos en el psiquiátrico, porque era lo que podía. Pero ahí fue el inicio, como tú dijiste, de decir, necesito que alguien me diga qué hacer porque yo ya no tengo ni idea de qué está pasando conmigo, pero algo está pasando mal. Y que también ahorita que mencionaste ese ciclo de violencia, cuando entonces yo ya estaba en un proceso de reconocer, defenderme, de herramientas que me ayudaban
a sobrellevar la relación, porque hasta ese punto todavía yo estaba en esa parte de, creo que luna de miel que mencionaste, de ese tercer ciclo. Voy a cambiar, empiezo a actuar diferente, voy y te prometo, ¿no? Y entonces sí empiezan a haber cambios notorios, no significativos, pero algo que, como dijiste, te juro que es tal cual lo dijiste, cambios que has estado esperando que sucedan, que dices, "Ah, ya empiezo a ver la luz, ¿no? Del túnel, y sí va a cambiar. Si yo sigo esforzándome, si yo sigo haciendo, si yo sigo apoyando, va a cambiar". ¿Y saben qué? Si no haces el proceso que estás haciendo tú de sanarte, de atenderte, de curarte, no va a cambiar. Y curiosamente eso es lo que impacta del ciclo de la violencia, porque la mujer al regresar con la persona que le genera violencia, quienes fueron su red de apoyo en algún momento crucial, fue así como que no puede ser, ¿no? Pero ¿cómo es posible, no? Y entonces ahí viene una parte en donde empezamos otra vez a aislarnos, empezamos otra vez Porque entra otra vez la vergüenza. exactamente. Como que se repite el ciclo tal cual. Así es, pero hay que entender que es un proceso y que cada una lleva su proceso de manera diferente. ¿Okay? Y que aquí, ojo con esto, los autores que hablan y las autoras que hablan del ciclo de la violencia lo mencionan muy claramente. Con cada vez que regreso al ciclo de la violencia, las etapas entre acumulación de tensión y explosión violenta son cada vez más cortas. O sea, sí hay un progreso. Sí, claro, son cada vez más cortas, con que la violencia va a explotar más rápido y te van a cerrar menos posibilidades de salir de allá, porque la persona que genera violencia ya se siente observado, ya le platicaste a alguien, ya le dijiste a alguien. Entonces empieza una dinámica de más violencia psicológica para aislarte, para humillarte, para someterte. Entonces, cuando tenemos a alguien que está viviendo violencia y que es cercana a nosotros, entender estos dos puntos, que puede estar sumergida en el ciclo de la violencia, que hay un escenario de indefensión aprendida y que posiblemente estos dos van de la mano con toda la violencia normalizada que vivió, que observó, que a lo mejor esos patrones que han estado constantemente en su vida la están impactando a no sentir que tenga las herramientas, a sentir, mejor dicho, que no tiene las herramientas para cuestionarse o para salir de ahí. Mencionaste ahorita que tenemos que ser pacientes, ¿no? Porque no sabemos en qué proceso o en qué estén, o lo que estén ahora sí que pasando, ¿no? Y dices que lo mejor es estar ahí ahora sí que sin juzgarlos y sin presionarlos. Yo he estado en ese lugar donde la persona te está diciendo que sucede, se vuelve, primero estás dando consejos, ya luego nada más escuchas, y ya después es como que, güey, o sea, tú como amigo, como persona puedes también decir, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla porque me lastima estarte escuchando, me lastima ver que puedes cambiar o que puedes salir de ese ciclo, pero no quieres, ¿no? Porque en ese momento, pues, desconocemos realmente no somos psicólogos, no tenemos ese conocimiento para poder ver las cosas de manera tan empática, ¿no? Bueno, la mayoría. Yo no lo sabía. Ahora, cuando dices tú que nos estemos con la persona que está pasando por esto y que estemos ahí acompañándola, sin juzgarla, sin presionarla, ¿hay alguna manera más, quizás no sé si la palabra correcta sea proactiva o qué aconsejas? O de plano nada más dices tú, escucha y espera que la persona en su momento y en su tiempo descubra, pero ¿qué tal si luego ya es demasiado tarde? ¿Dónde está ese balance entre te acompaño, no te juzgo y te observo? A chin, ya pasó algo, pues, Dios no lo quiera, pueden pasar cosas más graves, ¿no? No sé si pude formar mi pregunta de manera inteligente. Sí, claro. Sí, por supuesto que sí. Aquí hay un punto importante. Cada personalidad es diferente. No podemos tener una única solución que aplique para todas las personas. O sea, definitivamente tiene que ver con el criterio y con la personalidad de la amiga a la que estoy apoyando o de la que estoy siendo red de apoyo, ¿no? Van a haber momentos en donde incluso estoy mirando que aquí tu vida está en riesgo, la vida de tus hijos e hijas, entonces ya necesitamos hacer algo más. Te voy a acompañar a tal lugar. ¿Okay? Voy a irme a los dos puntos que mencionaste, Adri. Sí, puede ser que de repente yo me sienta agotada, angustiada, incluso me duele, me lastima.
que mi amiga pareciera que no quiere. Acuérdense que no es que no quiera, es que no ha encontrado las herramientas para poder salir de ese vínculo en el que está, ¿ok? Y en lo que encuentra las herramientas, ¿qué es lo que puedo hacer? Incluso decirle, ¿no? Amiga, aquí estoy para ti, siempre voy a estar, no dudes que sean las 10 de la mañana, las 12 de la noche, voy a estar para ti, no obstante, necesito que visualices que si esto llega a escalar a este punto, no puedes pensarlo y tienes que llamar a una autoridad. Existe números de emergencia, hay una línea, actualmente hay 2 líneas de emergencias para mujeres en Yucatán, en Mérida específicamente, mujeres que están en situaciones de violencias a las cuales podemos recurrir. Existen instancias, por ejemplo. Perdón, ¿cuáles son esos 2? Bueno, una es 089 del gobierno del estado y la otra se llama Línea Mujer, que es del Instituto de las Mujeres del municipio de Mérida, que es el 800-455-7672. Si quieres, luego te paso. O lo vamos a dejar en las descripciones para que la gente tenga acceso a esa información. Que son líneas de emergencia. A veces hay personas a las que les da pena, les da miedo, o a lo mejor no tienen toda la confianza de llamar a 911, que por excelencia es el número de emergencia, ¿no? Entonces, hay esas alternativas que también pueden ayudar. Otro punto es que si ya hay hijas o hijos, adolescentes, o que puedan usar un teléfono, que sepan marcar a 911. Aquí hay un punto bien delicado y bien importante. De repente me dicen, oye, pero es que involucrar a las niñas o a los niños, no nosotras las estamos involucrando, ya están involucradas en esa situación de violencia. Porque la angustia que viven, porque el miedo que también sienten, hay que visualizarlo también, hay que visibilizarlo. Entonces, en muchas ocasiones es, yo como amiga, aquí voy a estar, no obstante, necesito que tengas claridad de que hay una delgada línea en la que cruce esta situación violenta y que ya te ponga en riesgo a ti, a tus hijas e hijos, y tenemos que encontrar una alternativa. Porque, bueno, vamos a hablar muy realistamente. Te habla la amiga a las 3 de la mañana y a lo mejor tu teléfono está en silencio y no lo escuchas. No puedes culparte. Claro. Porque en ese momento no lo escuchaste, si estás durmiendo y estás en tu domicilio, ¿no? Entonces, sí, ser red de apoyo, pero también ser red de apoyo no solamente es escuchar. Existen programas, por ejemplo, el del Instituto de las Mujeres o el de la Secretaría de las Mujeres, el Centro de Justicia para las Mujeres. Existen programas que te ayudan a entender qué se puede hacer en situaciones de violencias. Hay protocolos a seguir que yo como amiga, conocida, puedo ayudar para que se puedan visibilizar. Estos protocolos se manejan de una manera muy específica porque tampoco queremos exponer a las mujeres que viven violencia a que quienes generan violencia ya sepan cuál es el protocolo a seguir, ¿no? Que se maneja como con mucha seguridad. Exacto, exactamente. Como con mucho cuidado para no exponer, pero uno de los principales es, si sientes que tu vida está en riesgo, llama a un número de emergencias. Resguárdate en un lugar en donde puedas estar a salvo. De preferencia que no sea un lugar en donde hay objetos punzocortantes, un lugar en donde no hay acceso fácil al fuego. Si tú en ese momento consideras que lo mejor es salir del lugar en donde estás, salte. No importa que no tengas zapatos, no importa que no tengas documentos, llama a una unidad policíaca y te van a resguardar en lo que alguna de las instituciones activa una red de apoyo tuya o te ayudan para poder luego tener acceso a vestimenta, calzado, recopilación y recuperación de documentación, porque hay instancias que están preparadas para eso. Wow. Entonces, qué maravilla, Yendi. De verdad se me eriza la piel. O sea, se me eriza la piel de pensar que así como dices, creo que todo tiene un límite y tú como red de apoyo perfectamente te vas a dar cuenta si está en riesgo tu amiga. Así es. Y vas a actuar. Exactamente. O sea, no te vas a esperar, ¿no? Vas a actuar y repito a lo mejor mi historia. Ahora soy consciente de que somos red de apoyo de muchas personas y que en algún episodio Adri y yo platicamos sobre el enojo, cómo verlo de manera amorosa, Yendi. Cómo verle que es una emoción y que no satanizarla. Y yo creo que de igual manera ver con amor cómo educarme sobre la violencia, aprender de la violencia y en primero ayudarme y estar lista para ayudar. Fíjate que me gustaría mencionar un tip que vi en redes, no sé dónde,
o si fue una película, no me acuerdo, pero la persona muchas veces, no sé, Adri está en sus cosas, en su día a día, yo podré estar en el mío, pero la manera clave que encontraron dos amigos de necesitarse y decir, te necesito porque estoy mal, o sea, ya no lo puedo controlar, se mandaban un mensaje diciendo, necesito 7 minutos de ti. Cuando las personas veían ese mensaje, era, me necesita, o sea, no es del chisme, no es de, ay, fíjate que se repitió, o sea, no, era algo importante, era algo que teníamos que atenderlo. Y me parece muy buen tip de que puedas, con alguien de tu red de apoyo, establecer un mensaje clave, Claro. de decir, escúchame, o sea, en este momento estoy por el suelo, no estoy bien, no voy a repetirte mi choro mareador, o a lo mejor sí te lo repito, pero en esta ocasión fue algo más que ya se salió de mi control, que ya no lo puedo estar manejando. La verdad, Yendi, yo creo que esta plática es dolorosa, es fuerte, es sumamente importante y que al menos a mí me deja un aprendizaje de tengo que aprender. O sea, tengo que educarme un poco más sobre la violencia, que soy una sobreviviente de eso, Yendi, y que ahora aprendí con lo que viví, que espero no vivir más cosas, o sea, pero eso no, a veces no lo decides, ¿no? Muchas veces se te presenta. Con la experiencia que yo viví, aprendí a identificarla, aprendí a verla y aprendí a defenderme y tener herramientas para poderlo manejar y evitarlo o sacarlo de mi vida. No sé si nos quieras. Sí, digo, aquí un punto importante es si ya la viví, como bien dices, no estoy exenta de volver a pasar por una situación así, pero yo tengo herramientas para visualizarlo y para poner un límite. De repente, recuerdo ahorita una consultante que me decía, ¿no? ¿Por qué me pasan este tipo de cosas con mis parejas, no? Decía, bueno, la pregunta no es ¿por qué te pasa? Es ¿por qué nos quedamos cuando nos damos cuenta que está pasando? Okay. Eso es lo que tenemos que abordar en el proceso psicoterapéutico, ¿no? ¿Qué me está llevando a identificar y quedarme ahí? Y no lo digo desde un punto en donde te cuestiono negativamente, sino desde un punto en donde el autoconocimiento, la introspección me lleva a esta parte, ¿no? También en algún punto una consultante, una paciente me decía, ¿por qué todas mis amigas viven esto? Bueno, si tus amigas viven esto, algo estás haciendo tú en ti que no te lleva a estar en esta misma situación. Esto te da herramientas diferentes y si esas herramientas estás lista para compartirlas con estas amigas que están viviendo este tipo de situaciones, adelante. Como bien decía Adri, y regresando un poquito, ¿no? a las preguntas que hizo, también puedo sentirme agotada de ser la que acompaña. También puedo sentirme agotada o necesitar un respiro y seguir siendo red de apoyo de maneras diferentes. Eso no quiere decir que estoy abandonando o que le estoy dando la espalda. O sea, no solamente hay una red de apoyo amistad, hay redes de apoyo institucionales, hay redes de apoyo incluso de otros tipos de lugares a donde van las personas, culturales, religiosos, políticos, en donde también puedo hacer redes con otras personas. De repente, de lo que comentaba Adri hace un momento, decía, bueno, ¿y qué pasa si esta amiga no está lista? No quiere, no puede salir de ahí, no quiere, no puede salir de ahí. Bueno, a lo mejor de repente es, acompáñame a ver una obra de teatro, en donde se habla de la temática de la violencia. Acompáñame al cine. Vamos a ver esa película. Exacto. Acompáñame a ver Romper el Círculo, ¿no? Ay, entonces, eso empieza a hacer ruido, película, ¿no? Y ese ruido da la pauta a lo mejor a hacer un pequeño análisis, ¿no? Y ahí estás poniendo ese pequeño granito de arena. Sí. Porque a lo mejor aquí desde el agotamiento pueden haber personas que me digan, no, es que yo, de verdad, ya estoy cansada. Ok. Pero dejaste huella, dijiste algo, invitaste a esta amiga, ya le diste la información de que hay instituciones, hay instancias, ya le hablaste de que hay líneas de emergencia y ya lo tiene en el radar. Un día llegaste y dijiste, oye, pues fíjate que hay un taller para adolescentes, ¿qué te parece si llevamos a tu hija? Y en ese taller de adolescentes se trabaja con las temáticas de la violencia. Ojo. Hay que ser muy respetuosas, porque tampoco se trata de forzar. Al inicio de esta plática yo les hablaba de que el proceso de cada quien es diferente. Sí. ¿Okay? O sea, que yo lo esté viendo, que yo ya lo haya trabajado, que yo haya salido de ahí, no me lleva a tener
esta parte de poder forzar a alguien a que lo haga porque yo ya lo hice. O como yo lo hice, ¿no? Exactamente. Ahora, bien importante, salvaguardar la vida de las personas es prioridad. Yo me topaba mucho cuando trabajaba en las instituciones estatales o municipales con que llegaban las mujeres con mucha vergüenza y diciendo, es que no quiero denunciar, es que no había venido porque pensaba que me iban a obligar a denunciar. La realidad es que no. Nadie te puede obligar a denunciar si no estás lista. Ojo, si tus hijas e hijos están en riesgo, hay una ley que protege a las infancias. Y ahí sí tienes que mirar que tanto tú estás siendo negligente al poner en riesgo La vida a de tus otros. hijas e hijos. Hay totalmente, ¿no? El derecho superior de las infancias, el derecho superior de la niñez, en donde tenemos que poner por encima Hasta de ti mismo. el derecho de las infancias y a vivir una vida libre de violencias, así como las mujeres tienen el derecho, el acceso y el derecho a vivir una vida libre de violencias. O sea, no es ahora una moda, no es algo que, no sé qué les pasó a las mujeres que ahorita están pidiendo esto. Imagínense, ¿a qué punto tuvieron que llegar las instancias de tener que hacer una ley para decirle a las personas, oye, no golpees a las mujeres porque es un delito? Oye, no humilles, no sometas a las mujeres porque es un delito. ¿A qué punto se tuvo que llegar Algo para que se extremo, tenga que Jenny. legislar Imagínate. algo que por el hecho de ser persona deberías de tener acceso, que es una vida libre de violencia? Claro. No, es que sí, o sea, cuando lo planteas de esa manera dices, ¿qué extremo llegamos al que se permitía la violencia y se normalizaba, como dijiste en una parte del episodio? ¿Es tu cruz? Aguanta a tu marido, ya te casaste con él, como sea, te quedas y te aguantas, ¿no? Y llevaba a estos extremos de violencia inimaginable. Imagínate, un primer paso sería cuestionarnos esto. Es un discurso que he escuchado por generaciones. Y cuando yo me cuestiono, ¿de verdad tendría que ser así? Pues no va conmigo, no va con mi forma de pensar. No creo que sea justo, no creo que sea necesario. Ya tenemos el primer granito de arena para la montañita que va a hacer seguir el camino para salir de una vida de violencias. Pues no sé, Adri, ¿quieres comentar algo? Es que hay tantas cosas que quisiera cubrir y platicar, pero una de mi duda, y no sé si esto lo vamos a dejar en el episodio, pero a mí algo que me ha sorprendido siempre y que no logro entender, y no he hecho yo obviamente el research pues para entenderlo más, pero ¿por qué cuando una víctima, y que voy a decir víctima, pero ¿por qué una mujer pasa por violencia? ¿Por qué es la víctima la que siente la vergüenza? O sea, el que le debería dar vergüenza es al abusador y al golpeador. O sea, ¿de dónde se origina? ¿De dónde viene este miedo? Y quiero hablarlo más porque escucho mucho eso de que también conozco de situaciones donde no quise decir nada, no quiero denunciar y me lo callo porque me da pena. ¿Por qué a la víctima es a la que le da pena? O sea, es falta de... ¿Qué es? ¿Qué ocasiona eso? No sé si... Los estereotipos de género. El estar cargando con todos estos mitos acerca de la violencia. Aquí hay un punto bien importante. Imagínate, Adri, que yo llevo 6 meses tratándote bien, pero al mismo tiempo también diciéndote, ay, Adri, pero esto de ti no me gusta, pero me caes muy bien y te quiero mucho, ¿ok? Pero cada vez que puedo, te recalco esa parte y te la voy recalcando y te la voy recalcando. Va a llegar un punto en donde justamente la indefensión aprendida y justamente el cuestionarte si tiene razón, ya me lo dijo tantas veces, y empieza la persona a creerse que es la responsable y la culpable de la violencia que se ejerce hacia ella, cuando la única persona que es responsable de la violencia que se ejerce es quien la ejerce, nadie más. Entonces, la culpa y la vergüenza puede venir desde 2 puntos. Uno es, van a saber que vivo violencia y que me quedé ahí. Me da vergüenza. 2, pueden pensar que yo no soy la buena mujer, como mi pareja violentadora me dice, y qué tal si se dan cuenta que efectivamente yo no soy una buena mujer.
porque me han recalcado tantas veces que yo no puedo, que no tengo las herramientas, que nadie me va a ayudar. Esto viene a volverse como parte de mis pensamientos y que en el día a día, esa vergüenza de que se den cuenta los de afuera, que genuinamente yo no tengo las capacidades para ser una buena pareja, una buena mamá, una buena mujer, que dicho sea de paso, eso no existe. No, o sea, ¿quién nos dice que es bueno y que no es bueno? Pero bueno, ¿no? Llega el punto en el que genuinamente se lo creen y son esos pensamientos irracionales que permean muchísimo mi andar del día a día. La violencia tiene todo que ver con un ejercicio de poder. ¿Okay? La persona que violenta tiene un nivel más elevado de poder económico, político, social, emocional, o sea, eso intenta, ¿no? Sí, Demostrar, claro. ¿no? O sea, entonces, quien vive la violencia, quien es la receptora de violencia, genuinamente siente que como el que está aquí, que genera violencia, tiene más poder, no va a haber manera de salir de allá. Entonces, ¿Cómo le me voy a siento ganar? culpable, exactamente, me siento culpable, ¿no? Y bueno, esto también puede venir muchísimo desde toda la historia que sustenta la violencia, ¿no? El machismo, toda esta parte en la que, pues es que hay una frase igual que suena mucho aquí en la península, ¿no? Cuando alguien hace algo mal o comete un error o se equivoca o no sé si has escuchado, le van a dar su limpia. Sí. ¿Qué es dar una limpia? En ese contexto. Darle su nalgada. Pero en teoría se normalizó como corrección. Entonces, muchos episodios de violencia tienen el desborde de, o mejor dicho, traen el discurso en conjunto con el desborde de, estoy corrigiéndote. Porque una buena mujer, ay, suena terrible esto, pero muchas veces ese es el discurso, ¿no? No debería de hacer esto. Entonces, imagínate, Adri, ese miedo que hay, esa incertidumbre, ese estrés, plagada de los estereotipos de género, además de todas estas ideas machistas y el sentir que la otra persona tiene más poder sobre mí, que me llevan a sentir total culpa por no salir de ahí, por seguir ahí, por haber elegido estar ahí. A mí me llegan muchas mujeres a consulta que me dicen, no sé cómo no me di cuenta. ¿Cómo no me di cuenta que era alguien violento? Y les digo, a ver, él no se presentó a ti con un letrero que te dice, hola, soy fulano de tal y soy violento. Él llegó a ti con su mejor versión. Pero ¿sabes también que nos dicen, Yendi? Pero si no te lo sacaste en una feria, tú lo escogiste. Entonces te responsabilizan también de decir, ya sabías cómo era. Exacto. ¿No? Y la culpable genuinamente, fuiste tú de no ver su letrero, ¿no? exactamente. Pero no lo traen. No, claro. Llegan Pero eso es con ¿Cómo? ¿Cómo, amiga? De no haber visto su letrero invisible. sí, Ándale, su letrero ¿no? invisible. Entonces llegan con una fase, una versión, una faceta de su personalidad que, digo, tiene características muy deseables, muy aceptables, y cuando ya empiezas a darte cuenta que, ojo, aquí puede ser que ya hay enamoramiento, ya empezamos a justificar, ya empezamos a mirar como que, ay, pues a lo mejor no es tan malo, y sin darnos cuenta que estamos entrando en el ciclo de la violencia. Y cuando ya llevamos bastantes vueltas en este ciclo de la violencia, ya viene la indefensión aprendida. Entonces, acabas de dar un clarísimo ejemplo del por qué por culpa alguien no sale de ese vínculo violento. No me lo saquen en una feria. O sea, yo lo escogí. Yo lo escogí. Sí, pero no sabías que era una persona violenta. Y cuando te fuiste dando cuenta que era una persona violenta, empezó a justificar esas acciones violentas o empezó a responsabilizarte a ti de esas reacciones violentas. Entonces, si se dan cuenta, es un conjunto de muchas cosas, por lo cual reitero, no es que alguien no quiera salir, es que es un proceso bastante complejo, psicológico, social, cultural, y si ahí le metemos más estereotipos de género, la mujer divorciada, ¿cuál era la etiqueta? A mí me decían, es que soy mamá soltera. Pues es que nadie se presenta como mamá casada. Nadie se presenta como, o sea, ¿por qué la etiqueta de mamá soltera, no? Sí. Pero chéquense cómo esto llega a pesar. Entonces, un ejemplo, hay personas que por la situación económica, aunque vivan violencia, no salen de ahí. No, porque ¿cómo voy a vivir
¿quién me va a mantener? Y les voy a poner otro ejemplo de la violencia patrimonial. Todos los bienes están a nombre del generador. ¿Te sales de ahí a dónde te vas? ¿Abajo de un puente? No es tan sencillo. Muchas veces no vemos el trasfondo tan fuerte y tan complejo que hay. Y juzgamos, ¿verdad, Yendi? O sea, vemos y se ha vuelto tan común ver algo y decir, ay, pues está ahí porque quiere, está ahí porque le conviene, está ahí porque pues todo tiene, está muy fácil su vida y dejas de verdad de ser, ahora sí, sorora, como dijiste, sí, como sorora, dijiste al principio, verlo desde un lado de amor. Sí, es importantísimo el entender que cada quien lleva su proceso, que no podemos forzar a una mujer a que denuncie, no podemos forzar a una mujer a salirse de un lugar si en ese momento a lo mejor no cuenta con las herramientas para salir de ahí. Si esto lo estamos viendo, si hay un punto en donde a lo mejor las lesiones, la violencia ya llegó, acompáñenla a una institución. Incluso hospitales, Hospital General, el materno infantil, todos los hospitales en donde llegue una mujer por lesiones que tienen que ver con violencia están obligados, porque la ley así lo pide, a levantar un acta, a dar información a las autoridades correspondientes de que esta mujer está siendo víctima de violencia. Ya de ahí le dan un seguimiento. Qué maravilla lo que nos platicas. Muchísimas gracias por dar toda esta gran información. Y tengo a lo mejor una última pregunta, Yendi, antes de cerrar el tema. Eres una experta en el tema. O sea, estás súper con todo este conocimiento y trabajo detrás que te respalda. ¿Cómo lo maneja Yendi? ¿Cómo maneja Yendi como ser humano estar en contacto con tantas historias de violencia, Yendi? ¿Qué hace Yendi para ella? Sí, es súper importante esto porque quienes nos están escuchando y trabajan también en los ámbitos de las violencias, y no solamente psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, comunicólogas, hay una gran gama de personas que estamos atrás de estas temáticas. Es muy importante el autocuidado, ¿okay? El visualizar que soy psicóloga, soy profesionista, sí, pero soy humana, soy persona. Y si bien en mi profesión y en mi formación profesional me dieron herramientas para aprender a no engancharme, a todas estas técnicas y herramientas para entender que el proceso es de la consultante o paciente y no mío y demás, es súper importante el visualizar el autocuidado desde los siguientes puntos. Yo tomo psicoterapia, tengo a mi psicoterapeuta, que a la vez también con él llevo supervisión de casos. O sea, si hay casos en los que llego y si le digo, estoy súper atorada en este caso. Y cuando le digo estoy atorada es porque ya me siento la Madre Teresa de Calcuta que quiere cobijar absolutamente todo, y eso para nada es responsable, ni ético, ni profesional, ¿no? Okay. Entonces, la parte del proceso psicoterapéutico, la parte de la supervisión, pero también es importante, e incluso en las instituciones en las que tuve la gran dicha y fortuna de colaborar, también llevábamos procesos en los que, si bien la psicoterapia y la supervisión era responsabilidad de cada quien, nos daban procesos de acompañamientos, porque incluso hay bibliografía que habla de esto. Quienes trabajamos con temáticas que tienen que ver con violencias, con dolor humano, llegamos a cargar, llegamos a tener mucha tendencia hacia sentirnos afligidos o agobiados, o incluso hasta desensibilizarnos de la temática. Ser ético, responsable, no es lo mismo a desensibilizarte. ¿Okay? Entonces, hay que llevar los procesos pertinentes. Entonces, reconocer que soy humana, reconocer que si bien soy psicóloga, pero también tengo que mirar hacia adentro de cuáles son mis procesos, es lo que me ayuda a sobrellevar. Platicarlo también. Nunca hablo de nombres de pacientes ni demás. En algún momento te voy a contar que he llegado a casa y sí le he dicho a mi esposo, eso es que estoy muy agobiada porque pues hay una situación que me está sacando un poquito de control, ¿no? O me está angustiando mucho, ¿no? Y él, la verdad es que muy sabiamente me escucha. Nunca me dice, pues, haz esto, no hagas esto. Realmente se convierte en tu red de apoyo. Realmente es pues, amor, trabájalo en tu psicólogo. Pero el hecho de que me escuche, me ayuda como a
porque en ningún otro lugar es algo que yo vaya a hablar. Claro. O sea, por respeto, por ética, por responsabilidad, no es algo que yo vaya a hablar en otros lados. Sí, habemos colegas que hacemos trabajo colectivo de supervisión de casos, de análisis de casos clínicos, y cabe aquí, súper importante, nunca mencionamos nombres ni datos específicos, solo hablamos de situaciones de casos, y eso también para que se nos ayuda. Nos ayuda mucho, pero bueno, ahí ya es responsabilidad de cada profesional con respecto a la salud física y mental que sobrelleven estos. Y también he estado en procesos de contención emocional, entonces eso también es importante, trabajando en las instituciones que me topé con personas maravillosas, muy profesionales, que me aportaron mucho desde su conocimiento, desde sus trincheras, desde sus experiencias, y con las que también conllevé procesos de contención emocional grupal, también ayudan muchísimo. De todos lados se aprenden. Así es. Qué maravilla. Y bueno, Yendi, quiero finalizar con una frase. Más de 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia en México, muchas sin saber cómo pedir ayuda. Esperemos que este dato disminuya, que no sea tan alto, que cada vez haya más mujeres que puedan tener acceso, que puedan saber qué hacer, y si ellas no lo saben, que sus redes de apoyo lo sepan porque se preocuparon por aprender, y que entonces si yo no lo sé, a lo mejor mi amiga me lo pueda decir y entonces yo pueda aprender y salir de esto. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje, Yendi, que nos aportarías al podcast, a la audiencia? Si tú eres una mujer que vive o que está viviendo violencia, no tengas miedo de buscar ayuda. El primer paso siempre es el más complicado, el más difícil. El miedo no llega para detenerte. El miedo llega para ayudarte a encontrar medidas de prevención. Escúchalo y hazlo tu aliado en el camino de la búsqueda de apoyo, ya sea institucional, familiar, de amistades. Cobija esa emoción que está en ti y esa vergüenza, suéltala, porque realmente la vergüenza debe simplemente de estar en aquella persona que genera violencia. Pero si no está lista para visualizarlo, esa persona que genera violencia, tú al escuchar esto ya estás lista para dar el primer paso y salir adelante. Siempre hay una manera de poder lograr una vida libre de violencias. Habemos muchas instituciones, muchas personas, muchas redes para ti que podemos darte, aunque sea la más pequeña información, para empezar ese camino, para vivir una vida libre de violencias. Gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. De verdad, un aplauso por semejante mensaje que nos acabas de dejar hoy, Yendi, semejante aprendizaje a todos, de verdad, incluidas nosotras dos. Y de verdad, gracias. Vamos a dejar todos los datos de Yendi, de las instituciones, de los números de emergencia y de toda la información que podamos dejar en las descripciones del episodio, lo vamos a hacer para que pueda estar ahí y puedas tener acceso a la información y al apoyo. Como siempre, Adri, amiga, gracias por estar, gracias. En este episodio. A la audiencia, muchísimas gracias por escucharnos. A Yendi, que ella fue mi psicóloga y seguirá siendo, y siempre estará en mi corazón, porque ella fue gran parte de esa ayuda profesional que me hizo reencontrarme, aprender a amarme y amar a los que me rodean y sobre todo a identificar la violencia que yo vivía. Gracias, nos estamos viendo. Un beso a todos. Bye, bye.